Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos, familia en Cristo Jesús. Pues sean bienvenidos a un espacio más, a una reflexión más de la Sagrada Escritura, aquí en su programa El Carpintero. Pues felices por tener nuevamente la oportunidad de que Dios nos haya dado licencia de poder pues estar aquí con ustedes para compartir una reflexión bíblica más. Y bueno, pues estamos muy contentos por esta nueva oportunidad. Vamos a ponernos en manos de Dios antes de comenzar, como siempre lo hemos hecho, orando a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre bueno, te damos gracias por todos los dones recibidos. Te damos gracias por el don de la vida, por los alimentos, el hogar, la familia, el trabajo, todas las cosas que tú nos has procurado. Gracias por este día, Señor. Te encomendamos este trabajo que con mucho amor hemos preparado para ti. Que sea de provecho para todos aquellos que lo escuchen y para nosotros también enseñanza y retroalimentación. Te damos gracias, Padre bueno, con la oración que tu Hijo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nuevamente bienvenidos a su programa El Carpintero, hoy que estamos ya en el quinto domingo de Pascua, quinto domingo ya de Pascua, acercándonos también a otra fiesta dentro de nuestra iglesia muy importante que es la fiesta de Pentecostés, que ya estamos próximos también a celebrar. Y bueno, pues hoy en la liturgia, el Evangelio de hoy, Jesús se presenta como la vid verdadera. Si el domingo anterior se presentó como el buen pastor, hoy se presenta como la vid verdadera y pues nos dice cómo es que debemos permanecer en él para que demos fruto y fruto abundante. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Si permanecen en mí pueden dar muchos frutos. Entonces es la invitación a permanecer unidos a Jesús, a su iglesia, a los sacramentos, para poder dar fruto. Es como una rama que se separa de un arbolito, una vez separada del tronco, pues está muerta, ya no tiene vida. ¿Y qué va a suceder? Pues se va a secar y va a ser por fin echada a la lumbre, a la basura. Eso es lo que hoy nos muestra Jesús en el Evangelio. Se muestra, vuelvo a repetir, como la vid verdadera. Y bueno, recalcamos esta frase de Jesús que dice, ustedes no pueden dar frutos por sí mismos. Pues bien, hoy estamos muy contentos, queridos hermanos, estamos felices por muchas razones. Primero, como ya lo dijimos, pues por estar aquí compartiendo nuevamente este espacio y también pues hoy estamos de fiesta, de gala. ¿Por qué? Bueno, porque hoy estamos ya terminando el análisis de todos los libros, de los 46 libros que componen nuestra Biblia católica, 46 libros que hemos analizado ya y pues hoy estamos terminando este bloque, o mejor dicho, este Antiguo Testamento con todas las secciones o bloques de libros que hay en él, como lo es pues el Pentateuco, que ya lo analizamos, fue lo primero, los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, el Pentateuco. Luego seguimos con los libros históricos, continuamos con el análisis de los libros proféticos, los libros poéticos y estamos terminando hoy con este último bloque que son los libros sapienciales, los libros de sabiduría. Así que pues por eso estamos hoy de gala, de fiesta, ¿no? No ha sido fácil, pero gracias a Dios pues lo hemos podido lograr, por lo menos esta primera parte de la Sagrada Escritura, que iniciamos el mes de mayo del año pasado, iniciamos las transmisiones de su programa
El Carpintero, en donde obviamente pues iniciamos con ese primer libro de la Sagrada Escritura que es el Génesis. Y pues hasta el día de hoy que estamos, vuelvo a repetir, terminando ya lo que es todos los libros del Antiguo Testamento, y que pues dicho sea de paso, ustedes pueden consultar cada uno de esos libros, cada análisis de cada libro, aquí en este canal, en este perfil de Facebook que lleva por nombre pues el de su servidor, Silvano de Lira. Se meten ustedes a este Face, así como Silvano de Lira, y ahí van a encontrar pues la mayoría de los libros. Digo la mayoría porque algunos pues no tuve la precaución de ponerlos eh, de forma permanente y no sabía manejar muy bien esta cuestión del Facebook, y algunos se borraron, algunos libros tristemente se borraron, pero la mayoría de los libros, el análisis de la mayoría de los libros, pues si ustedes entran a la página de Face de su servidor, pues aquí los pueden checar, los pueden revisar cada uno de ellos. Y bueno, pues hasta aquí esperamos que estos análisis, estas reflexiones bíblicas, pues estén siendo de provecho para ustedes y también para su servidor, porque pues nos ayuda a aprender y reaprender cada vez. La palabra de Dios es nueva en cada momento y pues siempre nos está enseñando. No estamos aquí en posición o en calidad de maestros, sino más bien como alguien que ha tenido la fortuna de estudiar la Sagrada Escritura y ahora poder compartir con ustedes esta enseñanza, este gozo que es conocer la palabra de Dios, pero les digo, estamos reaprendiendo cada vez. Bien, pues hoy vamos a estudiar un libro que es el último, que les menciono, muy, muy importante, que pues es el libro del Eclesiástico. No el libro, no confundirlo con el libro del Eclesiastés, que como ustedes recordarán, pues ya analizamos en semanas anteriores, ¿sí? Dentro de este bloque de libros sapienciales, el libro del Eclesiastés o Coelet, no, este es el libro del Eclesiástico, no es lo mismo. De ahí la importancia pues de conocer la Sagrada Escritura para no confundirnos. Estamos en el libro del Eclesiástico. Y bien, pues vamos a comenzar como lo hemos hecho siempre, con una breve introducción acerca de este libro. Y bueno, por principio, pues diremos que este libro tiene una versión griega, está dentro de la versión griega de los 70, o también conocida como la Septuaginta. Y bueno, ha conservado un libro de origen hebreo que lleva por título Libro de la Sabiduría de Sirac, o Libro de la Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac. Así es como se encuentra este libro del Eclesiástico dentro de esta versión griega de los 70 o la Septuaginta, de lo cual pues ya también hemos estudiado, hemos hablado, hemos analizado y explicado a grandes rasgos qué es esto de la Septuaginta. Y para no detenernos ahí, como ya lo hemos explicado, pues vamos a continuar. Pues este libro lleva un nombre algo extenso, sobre todo en esta versión, pero para abreviar el nombre particularmente largo de este libro, pues se le puede llamar simplemente como el libro de Sirácida o Eclesiástico, simplemente. El título de Eclesiástico le viene de los autores latinos que lo llamaron libros eclesiásticos o sabiduría del hijo de Sirá. Así es como se encuentra este libro y el por qué se le llama así como libro eclesiástico. Esa es la razón. Aunque pues no eran considerados como pertenecientes al canon de las Sagradas Escrituras antiguamente. Sobre todo entre los antiguos maestros judíos, no había unanimidad de parecer respecto a este libro, mientras que algunos lo citaban en sus escritos, otros se negaban a aceptarlo. Hemos hablado con relación a esto, como pues todo lo que el judío tenía como escrito, si no estaba en su lengua original, hebreo o arameo, pues ellos no lo incluían dentro de su canon bíblico, ¿sí? Por decirlo de alguna forma.
porque pues ellos tienen no tanto la Biblia, sino más bien el Talmud, ¿sí? Que es las escrituras sagradas de ellos. Pero bueno, por esta razón, porque como ya lo explicaba anteriormente, este libro está en versión griega, en escritura griega, por eso ellos no lo tienen. Sin embargo, vuelvo a repetir, entre algunos maestros judíos, pues sí era aceptado y en otros no. Había, como ya lo decía, pues eh, o mejor dicho, no había una unanimidad con respecto a este libro, ¿sí? El Talmud, perdón, como ya lo dije, pues recoge eh, también algunas discusiones entre los rabinos que estaban a favor de que se incluyera y otros en contra. Así estaba esta división en cuanto al libro. Algunos fragmentos de copias medievales del texto hebreo se hallaron en Egipto a finales del siglo XIX y otros más aparecieron más tarde ya en pleno siglo XX en las cuevas de Qumran y también en Masada. Y ya por último, en el año de 1982, ya muy recientemente, no hace muchos años, pues encontró una hoja de este libro eclesiástico entre un material proveniente desde Egipto. Los textos recuperados no cubren la totalidad de la obra, sino solo algo más de 2/3 del total del libro. Sin embargo, pues este libro es importante, muy, muy importante. Recuerden que estamos dentro de los libros o dentro de este grupo o bloque de libros sapienciales. Así que es un libro pues muy interesante, muy importante, porque lo que vamos a encontrar aquí pues es sabiduría. Sabiduría y son constantemente reflexiones que tienen que ver con la sabiduría y que por supuesto ya pues están incluidas en nuestro canon bíblico como católicos, como un libro que forma parte precisamente de la Sagrada Escritura y es considerado así como un libro de inspiración divina. Este libro contiene admirables riquezas extraídas de la meditación sobre los libros de la ley, los profetas y los escritos sapienciales. Esto es lo que contiene. Por esto es explicable que desde los primeros años de la Iglesia haya encontrado tanta aceptación entre los cristianos como para ser llamado libro eclesiástico. Toda la sabiduría que contiene el libro pues es muy importante porque abarca aspectos de la sabiduría, eh, digamos, dentro de lo que es la vida de todos nosotros, aspectos muy diversos. No se enfoca únicamente en un aspecto de la sabiduría, sino abarca pues todo, abarca la sabiduría de Dios, cómo se debe proceder ante los demás, en fin. Entonces, por eso, por este contenido tan rico, es que pues sí se reconocía como un texto que debería de ser incluido dentro de la Sagrada Escritura, dentro del canon bíblico y bueno, como ya lo mencionaba, pues hasta el día de hoy así es. Pero desde antiguo también se han observado algunas cuestiones, así como les acabo de señalar que contiene muchas cosas y que hace alusión a los libros sapienciales, a los profetas, a la ley. Bueno, también mediante el estudio se ha encontrado, digamos que también tiene sorprendentes limitaciones o quizás pudiéramos usar también el término de carencias, o sea, como que le falta algo, ¿no? Como que tiene ciertas partes que lo hacen no ser como tan completo. Por ejemplo, no tiene expectativas mesiánicas. Aquí no se vislumbra, no se habla, aunque se habla de la sabiduría de Dios, pues no se habla de ese Mesías que ha de venir y que ha sido anunciado desde antiguo por todos los profetas. Aquí no se encuentra esa expectativa mesiánica, ni tampoco una esperanza en una vida futura, como se habla también en algunos de los profetas. Y aunque personifica a la sabiduría, es uno de los libros que también personifica la sabiduría, como ya lo vimos en el libro de la sabiduría, valga la redundancia, y en el libro de Coelet, aquí también se personifica la sabiduría como figura de mujer. Y en varios lugares muestra pues muy poco aprecio, qué curioso, ¿no? Nos muestra
a la sabiduría con figura de mujer, pero si analizamos el libro, vamos a encontrar que en pocos lugares del libro se va a encontrar un aprecio, digamos, o un respeto por el sexo femenino, porque bueno, pues está escrito digamos, en cuanto a la ideología o a la forma en que se tenía la concepción de la mujer en el Antiguo Testamento, pero es de llamar la atención esta cuestión, como por un lado sí presenta a la sabiduría con figura de mujer, pero por otro lado no, digamos, resalta a la mujer como tal. Es curioso. El autor de la obra original llamado Jesús ben Eleazar, ben Sirá, o Simeón ben Jesús, ben Eleazar, ben Sirá en el texto hebreo, y Jesús, hijo de Sirach, en la versión griega, fue un hombre que dedicó su vida al estudio de las Sagradas Escrituras. Está claro que el autor, pues vaya que sí conocía de Sagrada Escritura, de la escritura antigua judía. Se nota, los estudiosos dicen que por los temas que aborda, por lo que aquí se trata, pues fue un hombre, este autor, que sí conocía y que sí estudiaba las Sagradas Escrituras. Entonces, esto es importante. Se puede suponer que el autor Ben Sirá lo escribió en Jerusalén aproximadamente en la primera mitad del siglo segundo antes de Cristo. Por ahí más o menos es cuando se intuye, se ha estudiado y concluido que pudo haber sido por este tiempo, siglo segundo antes de Cristo. En ese contexto, el hijo de Sirá se propuso empeñar sus fuerzas en la tarea de lograr que sus jóvenes discípulos y los judíos en general no se dejasen seducir por las nuevas enseñanzas, sino que fortalecieran su fe y mantuvieran con orgullo las tradiciones judías. Ya lo hemos estudiado cómo Israel pues se ha visto a lo largo de la historia, sobre todo en los tiempos de los imperios poderosos, como el imperio egipcio, persa, el imperio babilonio, el imperio romano, el imperio griego, pues se veía amenazado con perder su tradición, su esencia. Entonces el autor, digamos que encamina una razón de ser de este escrito, es que se permanezcan, que se resalten las tradiciones del pueblo judío y que no vaya a ser que esa influencia de otras culturas como la griega, que de alguna manera pues influyó mucho en el pueblo judío, pues llegase, digamos, a opacar o que se supliera en cuestión de enseñanza literaria, de escritura, pues lo que ellos tenían con lo griego. Entonces, va encaminado esto, este autor empeña sus fuerzas, las enfoca en esa tarea de lograr que los jóvenes y los judíos en general no se dejen seducir por las nuevas enseñanzas, sino que fortalezcan su fe y mantuvieran con orgullo las tradiciones judías. Ese es, digamos, como una razón de ser del por qué el autor escribe este libro, reflexiona, estudia las escrituras y termina por pues escribir este libro tan importante. Como otros autores de la última etapa del Antiguo Testamento, el hijo de Sirá describe la sabiduría con los rasgos de una mujer, como ya lo dijimos y como ya lo analizamos en semanas anteriores, como efectivamente algunos autores, sobre todo de la sabiduría, pues ponen esa personificación en la figura femenina. Si los griegos pueden hablar con orgullo de sus héroes, no es menor la gloria de los antepasados de Israel, que también dieron ejemplo de sabiduría y valor. Y aquí pues es nuevamente recalcar lo que ya mencionábamos. Se propone el autor eso. Hay riqueza en las demás culturas, aparte de la cultura judía, de la cultura de Israel, sí que la hay, pero Israel tiene un solo Dios, un único Dios verdadero, y todo lo que hay de cultura, todo lo que hay de tradición, pues es algo que vale mucho la pena y es tan valioso igual o más que lo que tenían los antiguos griegos o quizás los romanos, etcétera. Entonces,
tiene igual valor o más quizás. El libro, sin embargo, no parece responder a un plan, digamos, preestablecido. Y en la forma en que se encuentra actualmente, no se puede decir que sea la obra de un solo autor. Esto es importante, aunque ya dijimos quién es el autor y los varios nombres que tiene. Sin embargo, los estudiosos de la Biblia pues han llegado a concluir que de acuerdo a cómo se tiene el libro el día de hoy, pues no se puede decir que haya sido obra de un solo autor, sino más bien tiene el aspecto de una recopilación de textos de distinta longitud que existieron independientemente, perdón, y más tarde fueron editados en un solo libro, ¿sí? Eso es lo que parece indicar este libro de acuerdo a cómo está conformado. Parece que se rescatan textos de una parte de otro y se forma al final este libro del eclesiástico. Bueno, pues eso es lo que se piensa, lo que se supone, pero bueno, pues a ciencia cierta, debido al tiempo del libro, pues no hay una, digamos, unanimidad en cuanto a criterios al respecto, ¿sí? Algunos estudiosos piensan eso actualmente, que es más bien como una recopilación, pero también hay algunos que creen que sí fue obra de un solo autor. En fin, ya sabemos que en cuestiones de Sagrada Escritura, de Biblia, de los libros que la componen, pues no siempre se tiene una total certeza entre lo que son los autores, las fechas, pero bueno, nosotros sabemos que la Sagrada Escritura ya como tal, pues es inspiración de Dios, ¿sí? Dios que inspira al escritor sagrado y él escribe lo que le quiere transmitir a su pueblo. Pues este ha sido una especie de, digamos, una pequeña introducción a lo que es este libro del eclesiástico, pero vamos ahora a pasar acerca de los datos acerca del libro, los datos concretos acerca de este libro tan impresionante y tan importante. Y vamos a comenzar diciendo, como ya lo dijimos en la pequeña introducción, que el autor inspirado o a quien se le atribuye pues es Jesús Ben Sirá, que lo escribió originalmente en griego, ¿sí? Ese es el autor. La fecha de redacción, pues ya lo señalábamos también, es aproximadamente año 190 antes de Cristo, aproximadamente. ¿Cuáles son los temas principales de la obra de este libro? Bueno, pues obviamente es la sabiduría y este autor identifica la sabiduría religiosa también con la ley que en ese tiempo tenía el pueblo judío. Y también nos presenta a Dios, a un Dios que es activo en la historia de la humanidad, está obrando, está en medio del pueblo. Entonces, digamos que son estos dos como los dos temas principales o más importantes que nos trata este libro del eclesiástico. También, bueno, pues cabe señalar que este libro, aunque forma parte del bloque de los libros sapienciales en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, también forma parte de lo que son los libros deuterocanónicos, no olvidemos, aquellos libros que pues también no fueron aceptados ni por los judíos, ni tampoco por otras iglesias, vamos a decirlo así entre comillas, otras iglesias que tampoco lo han incluido en su escritura. Para nosotros como católicos, pues este libro forma parte de esos libros deuterocanónicos que la iglesia, nuestra iglesia católica, sí reconoce dentro del canon bíblico y que son 7 libros. Por eso, cuando ustedes toman una Biblia que no es católica, pues van a encontrarse ustedes que le hacen falta esos 7 libros deuterocanónicos, de los cuales este libro del eclesiástico pues forma parte de ellos. Este libro del eclesiástico, queridos hermanos, amigos, familia, pues consta de 51 capítulos. 51 capítulos, es un libro pues algo extenso y pues trata de la sabiduría en muchas de sus facetas, de sus aspectos, que poco a poco vamos a ir
destacando y señalando. Bien, ahora les comparto pues lo que es la estructura en sí de este libro del Eclesiástico. Y encontramos primero el prólogo del traductor griego, que pues se encuentra en los versículos desde el 1, versículo 1 hasta el 35. Después, dentro de esta estructura viene lo que es la sabiduría y la honra a Dios en el capítulo 1, versos del 1 hasta el 23. Después vamos a encontrar lo que es la adquisición de la sabiduría, cómo se adquiere la sabiduría, quién la da. Si yo quiero tener sabiduría, ¿qué debo de hacer? ¿Dónde la puedo adquirir? Bien, esto lo vamos a encontrar en el capítulo 24, versos del 1 hasta el 50. Después viene un apéndice en el libro, en el capítulo, 51, versos del 1 al 30. También vamos a encontrarnos un salmo de acción de gracias en el capítulo 51, versos del 1 al 12. Y por último, vamos a encontrar un salmo de acción de gracias. Vamos a encontrar un poema sobre la búsqueda de la sabiduría, que ya es en el capítulo 51, del 13, versos 13 hasta el 30. Esta es, digamos, la estructura general de este libro del Eclesiástico. Y bueno, pues atendiendo a esa estructura, como siempre lo hacemos, vamos a comenzar con la primera parte, que es el prólogo del autor griego. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, aquí encontramos este prólogo que fue añadido por el nieto del autor del Eclesiástico, cuando tradujo la obra del hebreo al griego. Este breve texto no pertenece a la Sagrada Escritura, pero se incluye en las ediciones de la Biblia porque se encuentra en la mayoría de los manuscritos griegos y aporta importantes datos sobre el autor del libro, también sobre el contenido de la obra y también sobre las circunstancias de su composición. Entonces, de eso vamos a encontrar en esta primera parte, que es el prólogo del autor. Después, ya en lo que es la sabiduría y la honra de Dios, pues aquí vamos a encontrar que el libro comienza con un himno dedicado a la sabiduría divina. Y vamos a reconocer inmediatamente, porque pues ya hemos estudiado los demás libros, vamos a reconocer, a distinguir cómo tiene semejanzas con los otros libros que son de la misma naturaleza, es decir, libros sapienciales. Ustedes cuando lo lean despacito, cuando analicen de lo que trata, de lo que habla, los temas, van a encontrarse esas concordancias, ese gran parecido, esas semejanzas con los demás libros sapienciales que ya hemos analizado. Aquí se nos trata cómo la sabiduría tiene su lugar junto a Dios y Él solo la conoce y puede obtenerla si Él solo la conoce y nadie puede obtenerla si Dios no se la otorga. La sabiduría, ¿dónde está? Está con Dios, está en el seno de Dios y solo Él la puede obtener. Decíamos, solo Él la puede otorgar. Decíamos la semana pasada que pues es importantísimo siempre pedir la sabiduría a Dios y analizábamos, si ustedes recordarán, cómo pues el ser humano también ha desarrollado su propia sabiduría, digamos, no es la sabiduría divina, sino la sabiduría humana, pero esta sabiduría humana comparada con la divina, pues es muy, muy limitada, ¿sí? No se puede comparar, entonces siempre necesitamos pedir esa sabiduría que viene desde lo alto, que viene desde Dios, ¿sí? Y bueno, en algunos manuscritos griegos se agrega la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios, y sus canales son los mandamientos eternos. Esto vamos a encontrar como la fuente de la sabiduría es la palabra de Dios y sus canales son los mandamientos eternos. Entonces, qué importante también esto, queridos hermanos, amigos, familia, darnos cuenta que también la sabiduría se puede adquirir a través del estudio de la palabra de Dios. Ustedes que están estudiando Sagrada Escritura, que se han preocupado por analizarla, estudiarla, pero como siempre lo decimos, lo más importante no es tanto
que lo es el estudio, pero lo más importante, lo verdaderamente importante, después de conocer la escritura, pues es llevarla a cabo, es ponerla en práctica. Entonces, en estos manuscritos griegos, que son algunos, no todos, se menciona esto como la fuente, vuelvo a repetir, de la sabiduría es la palabra de Dios y sus canales son los mandamientos eternos. También más adelante se agrega lo siguiente: ¿a quién se le a manera de interrogación, de pregunta, se agrega lo siguiente: ¿a quién se le ha manifestado la ciencia de la sabiduría? ¿Quién comprendió su multiformidad? Un poema sobre la relación que existe entre honrar al Señor y la sabiduría nos habla de que no se debe confundir con el miedo o el temor ante Dios, sino que por el contrario, la sabiduría, el temor de Dios, perdón, es el respeto, la manifestación de la reverencia, del honor que se le debe a Dios, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero que no se entienda como tenerle miedo a Dios, sino más bien tener miedo a ofenderle. Y a lo mejor no es difícil pues comprender esto, porque a quien se le ama o a quien se ama no se le quiere ofender. Si nosotros decimos que amamos, por ejemplo, pues a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra esposa, a nuestro esposo, pues obviamente no le vamos a ofender. ¿Por qué? Porque le amamos. Entonces va en ese sentido. Si a una persona se le respeta, se le tiene eh, pues ese, digamos, temor a ofenderla, pues con mucha mayor razón a Dios, que es nuestro Padre. En eso consiste el temor a Dios, no en tenerle miedo, sino en tener miedo a ofenderle. El temor del Señor o el honor a Él es el fundamento, ojo con esto, volvemos a repetir, el temor del Señor o el honor a Él es el fundamento, raíz y plenitud y corona de la sabiduría. Ese es el fundamento, ¿sí? Y honrar al Señor es esto también, es darle su lugar que le corresponde dentro de nuestra vida, ¿sí? El primer lugar, honrarlo, amarle, respetarle. Y esa es la corona de la sabiduría. En algunos manuscritos griegos también se agrega lo siguiente: honra al Señor, aleja el pecado, el que se mantiene firme, aparta toda ira. ¿Cómo es que se puede ofender al Señor? Bueno, pues no cumpliendo sus mandamientos, y al no cumplirlos caemos en pecado, ¿sí? Esa es una forma en que Dios es ofendido, y eso es algo que precisamente tenemos que evitar. Por eso dice aquí estos manuscritos griegos, vuelvo a señalarlo: honra al Señor y aleja el pecado. Alejar toda la cuestión que vaya en contra de Dios. ¿Qué es pecado? Pues el pecado es desobediencia. El pecado es ir en contra de la ley de Dios. Y aquí se nos está pidiendo esto, que alejemos el pecado, ¿sí? Esa es, digamos, el principio del respeto a Dios, alejar el pecado de nosotros para poder así cumplir la ley de Dios, cumplir su voluntad. El autor se dirige a los lectores como un padre a sus hijos y les ofrece una instrucción referente a la prueba o tentación. La fidelidad del que se dispone a servir al Señor es puesta a prueba cuando aparecen dificultades y dolores en su camino. En esos momentos es necesario aferrarse a Dios para tener la fortaleza necesaria. Es decir, tenemos que amar, honrar, respetar a Dios, y ya hablamos de lo que esto significa, pero también vamos a encontrarnos en el caminar, en nuestra vida, como pues tenemos pruebas, tenemos momentos difíciles, momentos de mucho dolor, de desesperación, porque las cosas no siempre van bien. Cuando algún ser querido fallece, cuando nos llega una enfermedad, en fin, tantas y tantas pruebas, pero todo esto, pues es eso, es una prueba, y nosotros ante estas situaciones, ante estas circunstancias imprevistas de la vida y que son muy dolorosas,
tenemos que mantenernos firmes y aferrarnos a Dios para tener la fortaleza necesaria. Y aún en medio de estas situaciones, pues honrar y respetar a Dios, porque qué bien es amar al Señor cuando todo marcha perfecto, cuando no hay enfermedad, cuando no hay pruebas, cuando la muerte no se ha acercado a nuestra casa, pues bendito sea Dios, todo es alegría. Pero cuando viene la prueba, igualmente se tiene que honrar y amar a Dios y pues pedirle que nos dé la fortaleza necesaria. El autor describe la gloria que rodea al que se decide a entrar en la escuela de la sabiduría. Su aprendizaje será duro y difícil, semejante a las cadenas de la esclavitud, pero al final se convierte en un vestido real para el discípulo que le alcanza. Qué palabras tan llenas de sabiduría, valga la expresión. Me llama mucho la atención cómo lo plantea. Aquel que decide entrar a la escuela de la sabiduría, debe saber que su aprendizaje será duro y difícil, semejante a las cadenas de la esclavitud. ¿Cómo son las cadenas de la esclavitud? ¿Cómo creemos que son esas cadenas? Porque pues no hemos sido esclavos, aunque sí lo hemos sido del pecado. Y el ser esclavo pues significa no tener libertad, estar sujeto a una voluntad que no es la nuestra. Entonces, ese camino difícil de la vida se parece a esto, a ese, a ese ser esclavos, a pesar de tantas cosas, seguir firmes, ¿sí? Semejante a unas cadenas de esclavitud, pero menciona esta reflexión como al final, este trance, este episodio difícil en nuestra vida, si perseveramos y pedimos a Dios la sabiduría y la fortaleza necesaria, pues este episodio se convertirá de ser un episodio difícil, duro, de cargar un traje de esclavitud, a llevar un traje ahora real para el discípulo que la alcanza. Qué importante en este sentido, pues permanecer firmes en la fe, en el amor, en el respeto a Dios y pedirle siempre que nos asista con su sabiduría. También en algunos manuscritos griegos, en este sentido, se agrega lo siguiente: del Señor viene la sabiduría, la ciencia y el conocimiento de la ley, el amor y la práctica de las buenas obras vienen de Él, vienen de Dios. Por otra parte, el error y las tinieblas fueron creadas para los pecadores. El mal envejece con los que se deleitan en el mal. ¿Sí? Entonces, siempre estar pidiendo la sabiduría a Dios, siempre permanecer fiel a Él y evitarnos de caer en el pecado, porque el pecado pues nos lleva a perder la amistad con Dios y pues no es otra cosa más que las tinieblas en nuestra vida. Y las tinieblas fueron creadas, dice la reflexión, para los pecadores. Entonces, nosotros tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos por ser cada día mejores y pedir siempre la sabiduría a Dios, ¿sí? Para llegar a la meta final. Continuando con lo que es la estructura de este libro, nos vamos a la parte que nos habla acerca de la adquisición de la sabiduría. ¿Dónde la encontramos? Aquí en esta sección comienza la segunda parte del libro del Eclesiástico, ¿sí? En este apartado, aquí inicia esta segunda parte con un nuevo elogio a la sabiduría. Y nos menciona la siguiente: la sabiduría es la palabra creadora que salió de la boca de Dios y tiene su trono, en la columna de nube que guiaba a los israelitas por el desierto. Remontándonos allá al libro del Éxodo, como el pueblo de Dios, mientras vagaba por el desierto hacia la tierra prometida, pues los guiaba una nube que en el día, en esos días soleados, pues les daba frescura, y en la noche, en medio de la oscuridad, iluminaba su sendero. Entonces, así es la sabiduría de Dios. En algunos manuscritos griegos también se encuentra lo siguiente:
Yo soy la madre del amor hermoso, de la honra, del conocimiento y de la esperanza santa. Yo me doy a todos mis hijos desde toda la eternidad. Aquí pues se está personificando la sabiduría y es como si ella nos estuviera hablando. Y vuelvo a repetir la frase, es como que nos habla la sabiduría y nos dice, yo soy la madre del amor hermoso, de la honra, del conocimiento y de la esperanza santa. Yo me doy a todos mis hijos desde toda la eternidad. El interés, reflexiona el autor, en esta parte del libro en que nos encontramos, el interés en ganar dinero, la compra y venta pueden ser ocasión de graves pecados contra la verdad y la justicia. Es necesario que el sabio esté preparado. ¿Sí? Pues en el Nuevo Testamento, ya cuando está Jesús, viene Jesús, nos trae la buena nueva. A este respecto nos dice muy claramente que no se puede servir a dos amos, o se sirve a Dios o se sirve al dinero, porque el que sirve a dos amos con alguno queda mal. Y aquí el autor pues menciona esto, cómo el afanarnos por el dinero pues nos puede llevar a caer en graves pecados, en graves errores. Por eso aquel aspirante a la sabiduría debe de estar atento, debe de estar preparado y en ese sentido conducirse con cautela. El sabio debe cultivar la verdad. Por eso, el autor Ben Sirá advierte contra la hipocresía que se introduce con tanta frecuencia en el trato de las personas. Les decía al principio cómo este libro pues iba a abarcar varios aspectos de la sabiduría. Aquí ya está abarcando la cuestión del dinero, también está hablándonos en este momento en el que vamos acerca de cómo debemos conducirnos hacia los demás y trata esta cuestión de lo que es la hipocresía, cómo debemos ser leales con Dios y también con nuestros hermanos, ser de una sola pieza, no ser personas hipócritas, tratar siempre a los demás como queremos que nos traten y siempre de la misma manera. La preocupación vuelve a retomar el autor la cuestión del dinero y dice, la preocupación por las riquezas es causa de muchos males. Por eso es necesario que el sabio disfrute de los bienes sin dejarse atrapar por ellos. El necio, en cambio, no goza con los bienes que posee, sino que se priva de ellos con el fin de obtener más riquezas. Entonces, atención con esto, porque aquí se está señalando que, contrario a lo que se pudiera pensar, el dinero no es malo, la riqueza no es mala, tener dinero no es algo malo. Lo malo es vivir solo para el dinero y que todos nuestros esfuerzos vayan enfocados única y exclusivamente al dinero, ¿sí? A tal grado, dice el autor, a tal grado que por esa preocupación o por ese afán de tener riqueza y acumular riqueza y riqueza, eh, pues se olvida de disfrutar de esos bienes que se ha ganado con mucho esfuerzo, con sacrificio, con noches sin dormir, con días sin descanso. Es tanto el afán a veces por el dinero que a pesar de que se tiene lo necesario o lo suficiente, siempre se quiere más y termina la persona por olvidarse de lo que ya tiene y se abstiene de gozar de ello. ¿Por qué? Pues porque quiere tener más y más riqueza. El que tiene el dinero se priva del gozo de los bienes que posee y se priva precisamente por empañar más esfuerzo, más tiempo en obtener más riquezas. Entonces, pues importante analizarlo, ¿verdad? Importante tener presente esto, porque volvemos a repetir, no es que se condene la riqueza ni que la riqueza esté mal. Lo malo es eso, es empeñar todo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestras horas de descanso por obtener esto y al final, curiosamente, ni siquiera disfrutar de ello. Una vez más, el autor Ben Sirá vuelve al tema de honrar al Señor
o del temor de Dios, que es fundamento, plenitud y corona de la sabiduría, como ya decíamos. A las enseñanzas sobre los falsos amigos, otro tema que se trata aquí, a las enseñanzas sobre los falsos amigos, Ben Sirá añade nuevas advertencias contra los amigos que no se comportan con sinceridad. Trata este tema también de la cuestión de la amistad, lo que son los verdaderos amigos, y ustedes pues van notando cómo se van en relación a la sabiduría tocando todos los aspectos de la vida humana. Ya lo decíamos, primero lo que es la cuestión de honrar y obedecer a Dios, después la cuestión del dinero, la cuestión del comportamiento hacia los demás, que no se actúe con hipocresía, y ahora se toca la cuestión de las amistades, ¿sí? Cómo saber distinguir un buen amigo y cómo se dan aquí algunas advertencias para aquellos que no se comportan con sinceridad. El autor Ben Sirá enaltece la dedicación de los que se ocupan de estudiar las Sagradas Escrituras, porque esta es una forma de adquirir sabiduría. Ya lo mencionábamos, y pues importante este aspecto también. Es necesario, pues, para salir adelante en este mundo, prepararnos, estudiar, pues llegar a ejercer alguna profesión, en fin, a progresar en nuestro trabajo, y para eso necesitamos estudiar. Pero lo más importante, según el autor menciona, es dedicarnos, y él pondera esta cuestión de cómo aquel que se dedica al estudio de las Sagradas Escrituras, pues está adquiriendo también sabiduría. Entonces, qué importante, así que ánimo, porque estudiar la Sagrada Escritura también nos da sabiduría, pero no nos olvidemos, hay que practicarla, ¿sí? Terminada la serie de consejos a sus discípulos, Ben Sirá prorrumpe en un himno de alabanza a la sabiduría de Dios manifestada en la obra de la creación. Aquí en esta parte, pues el autor hace una alabanza al autor de todo esto, que es Dios, con este himno, y se admira pues de esta creación. Compone este himno de alabanza a esa sabiduría de Dios que la ha manifestado en todo lo que Él ha creado. Y pues yo creo que todos nos hemos maravillado, así como el autor, cuando contemplamos la naturaleza. En días pasados que estábamos transmitiendo desde la bella Colima, un lugar de mucha naturaleza, cómo nos maravillábamos de esa naturaleza exuberante, tan abundante que hay allá y que también hay en todos lados, ¿verdad? Aquí en nuestra ciudad, también en medio de la ciudad hay, y ese admirar los árboles, los animales, toda la creación, y darnos cuenta de esa inmensa sabiduría con la que Dios ha creado toda esta maravillosa obra y que la ha puesto para que nosotros disfrutemos de ella, pero que tristemente lejos de pues cuidar este regalo que Dios nos ha dado, esta naturaleza, pues con tristeza vemos, nos damos cuenta cómo pues se violenta ese orden establecido por Dios, y esa naturaleza poco a poco pues la vamos destruyendo sin saber, o quizás aún sabiendo que si destruimos la naturaleza pues nos estamos prácticamente destruyendo a nosotros mismos. Y bueno, en ese sentido el autor en aquellos años pues ya se maravillaba de esta obra maravillosa que es la creación de Dios. Más adelante, ya casi para terminar el libro del Eclesiástico, viene un salmo de acción de gracias. Este salmo de acción de gracias está colocado como un apéndice del libro de Ben Sirá, que ya se está dando por terminado. Aquí el autor da gracias a Dios por haber sido liberado de un peligro de muerte en el que se encontró por causa de una calumnia que levantaron contra él. Enseguida vamos a encontrar, de acuerdo a la estructura del libro, lo que es el poema sobre la búsqueda de la sabiduría. Y a este respecto, el poema sobre la búsqueda de la sabiduría se corresponde con el que está al comienzo del libro. Es un manuscrito hebreo que contiene los primeros versículos de este poema. En él se puede ver que es un acróstico. ¿Por qué?
porque cada versículo comienza con una letra diferente, siguiendo el orden del alfabeto hebreo. Algunos investigadores han opinado que este último poema del cual estamos hablando no habría pertenecido originalmente al libro de Ben Sirá, porque fue hallado, como lo mencionábamos al inicio, en Qumran, en un manuscrito que contiene otros salmos. El poema en sí pues presenta la sabiduría como un don que se debe pedir a Dios, pero para poder recibirlo es necesario prepararse mediante una diligente disciplina. ¿A quién hemos de pedir a Dios? ¿Dónde la vamos a encontrar la sabiduría? Pues la vamos a encontrar solamente en Dios, la sabiduría verdadera, no la sabiduría humana. La sabiduría divina la encontramos únicamente en Dios y a Él tenemos que pedírsela. Pero como menciona aquí el poema, pues hay que prepararse diligentemente, con una disciplina eh, pues que nos prepare para esto, ¿sí? Esa disciplina tiene que incluir el saber aceptar todos los momentos de nuestra vida, sean buenos o no sean buenos. Si pedimos sabiduría, esa sabiduría, regalo de Dios, pues nos va a capacitar para poder afrontar todo esto que nos pueda venir. Y esto es una disciplina. El pedir la sabiduría es un compromiso porque también es eso, disciplina. Tenemos que vivir de acuerdo a Dios. Y vivir de acuerdo a Dios, pues en sí nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. Siempre hay obstáculos, siempre hay quien diga que por qué se ha de vivir así, por qué hay que leer la Biblia, por qué hay que esto, aquello. Y pues estas son cosas que Dios pide que hagamos, ¿sí? Para tratar, esforzarnos, ¿por qué? Por ser mejores personas. Definitivamente no podemos decir que estamos libres de pecado. Yo creo que quien lo diga, pues mis respetos, pero no creo que haya alguien que lo diga que esté libre. Eh, y esto es un esfuerzo de todos los días. Es un esfuerzo que conlleva, como decía el autor hace un momento, pues esa disciplina, ese seguir adelante, esforzándonos día con día. Pues bien, hasta aquí pudiera ser el análisis de este libro del eclesiástico, pero siempre nos hemos cuestionado al final del análisis de los libros que hemos estudiado, qué será lo que nos enseña, qué es lo que nos queda de una forma, digamos, práctica para nosotros con respecto a este libro del eclesiástico. Pues ustedes lo van a leer, ustedes pueden sacar sus conclusiones, lo que ustedes consideren que es lo más importante. Su servidor aquí encontró tres aspectos eh, pues que parecen y resaltan a la vista como muy, muy importantes. Primero, este libro nos muestra que lo verdaderamente valioso para el ser humano no es la riqueza material, como así se nos ha podido eh, insinuar, ¿no? En esta cultura. Lo importante es la riqueza material y este libro nos deja claro, este libro que forma parte de la palabra de Dios, que lo verdaderamente valioso para el ser humano es adquirir la sabiduría, pero la sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué? Porque esta nos va a llevar a incluso gozar o vivir de esa riqueza, si es que la hay y si no, en medio de lo que se tenga, pues vivir felices y vivir bien. Y esto es algo que solamente Dios puede dar. Entonces, como primer punto a destacar importante de este libro es que nos muestra, vuelvo a repetir, que lo verdaderamente valioso para el ser humano es adquirir la sabiduría que viene de Dios. Segundo aspecto importante a destacar de este libro. Bien, pues nos muestra, y que va en relación con el primero, nos muestra la fugacidad de los bienes materiales en esta vida y que al final pueden distraernos de lo más importante que es la adquisición de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Los bienes materiales, por supuesto que sirven, por supuesto que nos pueden ayudar si los tenemos,
a mejorar la vida de nuestro prójimo, ayudar en algo, cuando los tenemos. Cuando no los tenemos, pues cómo podemos ayudar, ¿verdad? Al prójimo, si no tenemos los bienes materiales. Pero si los tenemos, pues hay que utilizarlos para eso. Sin embargo, todo esto es fugaz, todo esto al final, cuando seamos llamados, pues tengamos o no tengamos bienes materiales, vamos a la presencia de Dios y no vamos a llegar con ninguna de nuestras posesiones materiales. No nos las vamos a llevar. No es como pensaban los egipcios, que cuando moría algún faraón, pues lo enterraban con todos sus tesoros, porque creían ellos que estas riquezas los iban a acompañar hasta allá, hasta a la vida eterna, y pues no es así, ¿verdad? No nos podemos llevar ni un peso. Entonces, como segundo aspecto importante es destacar, darnos cuenta cómo los bienes materiales pues realmente son fugaces, pero si se tiene la mejor manera de emplearlos, pues es al servicio de los demás, o utilizarlos en la medida en que no sea posible para ayudar a los demás, si los tenemos. Y como último aspecto importante a destacar está cómo este libro del Eclesiástico nos muestra cómo el principio de la sabiduría es honrar y temer a Dios. Es algo de lo que decíamos en la introducción. El principio de la sabiduría es honrar y temer a Dios. Ahí comienza. ¿Y por qué? Porque este es el principio de la sabiduría. Porque quien teme a Dios no le ofende. Ya sabemos que, ya lo mencionamos, que una forma de ofender a Dios es cuando no se cumple su ley, cuando no somos obedientes. Por el contrario, si cumplimos la ley de Dios, pues no vamos a ofenderlo a Él, ni tampoco vamos a ofender al prójimo. ¿Sí? Ya saben ustedes, el primer mandamiento de la ley de Dios: honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si cumplimos con esto, pues nos dice Jesús, en esto se resumen toda la ley y los profetas. Y si hacemos esto, pues entonces vamos a estar viviendo con sabiduría. Pues eso es como, digamos, los puntos interesantes, importantes de este libro del Eclesiástico. Y como lo mencionaba, pues ya ustedes al leerlo sacarán sus conclusiones y destacarán quizás qué es lo más importante, lo que ustedes consideran que les ha dejado el libro, ¿sí? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es el consejo, la enseñanza que más les ha quedado en su corazón? Pues ahí está. Eh, Vamos a concluir el día de hoy esta cápsula bíblica tal como la iniciamos, con oración. Ya lo hemos mencionado que este espacio, este canal, pues lo hemos dedicado al Señor San José, jefe de la Sagrada Familia, y pues siempre estamos terminando los temas con una oración a San José. Hoy vamos a hacer también esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve José el justo, la sabiduría está contigo. Bendito eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el fruto de María, tu fiel esposa. Santísimo José, digno Padre adoptivo de Jesucristo, ruega por nosotros pecadores, y obténnos de Dios la sabiduría divina, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bien, queridos hermanos, ojalá que tengan un excelente domingo, ya casi para terminar el domingo, que disfruten de lo que queda del domingo, y pues si Dios nos presta vida, pues nos veremos ya iniciando el Nuevo Testamento, eh, primeramente Dios, iniciando el Nuevo Testamento, entrando de lleno pues con los evangelios. Vamos a entrar de lleno a lo que son los evangelios, y pues seguimos contentos, felices, alegres, porque Dios nos ha concedido llegar hasta este punto. Ojalá Dios nos dé vida, nos preste vida, nos dé salud, para poder llegar a analizar, estudiar todos los libros del Nuevo Testamento, y poder
algún día, en algunos meses, en algún tiempo más, si Dios lo permite, llegar aquí a festejar el que hayamos analizado todos y cada uno de los libros que componen la Sagrada Escritura. Sería algo maravilloso. Y pues gracias por estar aquí, gracias por el favor de su atención y si Dios nos presta vida, vuelvo a insistir, nos veremos la próxima semana. Dios mediante. Dios los siga bendiciendo.